Vale, pues muchísimas gracias por la presentación y bienvenidos, bienvenidas a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y gracias también por invitarme. Entonces, la temática que vamos a ver hoy es ese famoso año 2020 y cómo el consumidor ha ido evolucionando en el tiempo, cómo es desde una perspectiva de oportunidad o cuál es esta realidad, ¿no? Entonces, antes de entrar en la temática, permitirme presentarme. Entonces, soy Sara, trabajo en Inbound Cycle, que es una agencia de inbound marketing que tiene casi 10 años ya de vida. Yo llevo 5 años trabajando con ellos como inbound specialist. Entonces, bueno, simplemente comentar que la agencia se centra y se especializa 100% en inbound, desde ventas, marketing, postventa. Y os he dejado aquí pues, nuestros contactos. Estaré encantada de estar conectada con cada uno de vosotros y responder pues, posibles dudas que tengáis en el futuro. Ahora bien, empezamos ya lo que es la temática. Entonces, realmente cuando pienso en cómo hemos empezado 2020, no os voy a hablar de pandemia, no os voy a hablar de virus ni de sistema sanitario. Creo que es una temática ya muy comentada en el día a día y en la actualidad, pero sí que al final es un contexto que no podemos omitir, ¿no? Entonces, para mí, cuando pienso en 2020, hay una imagen que me viene a la cabeza y es la de un precipicio. Y realmente es como un poco esta visión, ¿no? Y es de imprevisto, de no saber hacia dónde vamos, qué hay abajo, un poco de no saber, ¿no? Entonces, dentro de todo este contexto, hablaremos un poco del concepto de nueva normalidad, que creo que es algo que hemos añadido un poco en nuestro día a día, en nuestras conversaciones, en el sentido de que esta nueva realidad ha sido un acelerador. ¿Y un acelerador de qué? ¿No? Pues un acelerador dentro del el cambio en el paradigma de consumo. Entonces, no es nada nuevo. Hace ya varios años que hablamos que los consumidores o los compradores han ido evolucionando en la forma en la que compramos, en la forma en la que consumimos información, en la que interactuamos con las empresas. Lo que ha pasado es que con este nuevo contexto, con esta nueva normalidad, todo esto se ha acelerado y nos hemos visto en una necesidad de estar digitalizado, conectado y en el que los cambios en el uso del online, en el uso de la tecnología en nuestro día a día, se ha visto pues casi una necesidad pues casi impuesta, ¿no? Entonces, lo que quiero hablaros hoy es un poco cómo es este nuevo consumidor, ¿no? Cómo se caracteriza, cómo compra y en ese sentido, pues, qué podemos hacer dentro de este contexto, tanto desde una perspectiva empresarial como profesional, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de este nuevo paradigma del consumo. La realidad es que los consumidores o las personas, nosotros, hemos cambiado, no en 2020, sino es algo que ya veníamos viendo, ¿no? ¿Y en qué sentido hemos cambiado? Pues lo primero es que somos mucho más impacientes. Los consumidores hoy en día somos menos pacientes. Antes teníamos más paciencia en esperar respuestas. Usábamos mucho más las llamadas de soporte, ¿no? para hacer consultas. Digamos que el uso de la llamada no era un último recurso. Hoy en día queremos todo para allá. Usamos sobre todo el chat pues, para tener esta respuesta, esta instantaneidad. Queremos nuestro producto, cuando lo compramos, lo queremos para hoy mismo. La respuesta también, el servicio postventa también. Y esto hace de que somos muy impacientes, ¿no? Otra cosa, otra característica es que estamos mucho más informados, ¿no? Hay un empoderamiento muy importante del consumidor. Primero, queremos ser muy autónomos en la forma en la que consumimos información, ¿no? Queremos ser nosotros mismos los que buscamos el contenido, las opciones que tenemos, y esto hace de que la información, como está disponible y es ilimitado, pues el consumidor en sí, cuando empieza un contacto directo con la empresa, ya tiene muchísimo más información que en el pasado. Y además, no para añadir otras características, somos mucho más escépticos. Entonces, antes
solíamos confiar mucho más en las marcas, ¿no? En la información que la empresa nos recomendaba. En el comercial o el consultor lo que nos proponía era mucho más sagrado, o confiábamos mucho más en los casos de éxito de una empresa. Hoy en día somos mucho más escépticos a la información que podamos recibir de las empresas. Vamos a confiar más en amigos, vamos a ser mucho más críticos, vamos a buscar información sobre otros usuarios, sobre opiniones, ¿no? Entonces, realmente lo que nos puede venir diciendo desde la empresa no tiene tanta credibilidad como en el pasado. Entonces, dentro de todo esto, realmente lo que vemos es que frente a los profesionales del marketing y de ventas hay menos confianza. Y esto es como una brecha de confianza hacia estos profesionales. Estos datos son desde 2016 y me temo que si miráramos actualizado 2020 estaría aún más, los datos estarían más acentuados. Entonces, realmente aquí vemos un listado de varios profesionales y el grado de confianza que el consumidor o el cliente final tiene en este perfil. Marketing, ventas, desgraciadamente, están abajo del listado. Realmente con el tiempo hemos ido perdiendo esta confianza en este personaje o en este profesional que antes tenía una autoridad mucho mayor. ¿Vale? Entonces, dentro de todo esto, y no quiero ser pesimista, pero la dura realidad es que realmente todo lo que puedas estar creyendo, creando o haciendo como tu empresa no influirá tanto como lo que tus propios clientes pueden estar diciendo de ti. ¿Y esto qué significa? Pues que tu cliente es tu mejor vendedor. Entonces, no hay nadie más que pueda tener tanta influencia sobre tu actividad como tu propio cliente. Y esto quizá, dentro de este contexto de empoderamiento del consumidor, puede dejar a la empresa en un lugar más vulnerable, pero también es una oportunidad para mimar al máximo esta relación que tengamos con estos clientes y de trabajar en esta filosofía de convertir a nuestros clientes en nuestros propios promotores. Entonces aquí hay también una oportunidad. Entonces, antes de entrar en, vale, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Cuál es un poco la oportunidad y cómo tenemos que adaptarnos? Vamos a hacer un pequeño viaje al pasado. Quizá algunos tendremos algunas almas más nostálgicas, otros quizá en lo profesional ni lo habrán vivido. Voy a ser muy breve, pero para ello tenemos que volver atrás en el momento del antes de Internet, ¿no? Que no hace tanto. Entonces, antes de Internet, si tuviera como que destacar una de las principales características es que las opciones de información estaban totalmente limitadas, ¿no? La información tenía un precio. Había muy pocas publicaciones y esto estaban controladas por los flujos de información y algunos players o pocos actores controlaban todos estos flujos de información. Entonces tú como compañía, si quisieras tener visibilidad y tener como tu entrada, ¿no? Tenías que comprarla. Y muchas veces esto era publicidad. Entonces, en ese sentido, la información tenía un precio. ¿Qué ha pasado, ¿no? Con la entrada del famoso Internet? Pues realmente es la apertura al acceso a la información, tanto como el consumidor, ¿no? Que puede tener de forma mucho más fácil acceso a la información, como a la empresa, ¿no? De tener más visibilidad, de tener este hueco. Entonces, en este sentido, en los inicios, y sobre todo fue en la famosa década de los 2000, pues cualquier persona con alguna idea podía llamar la atención de manera gratuita. Entonces, la información se hizo mucho más accesible y esto lo que ha creado es que en muy poquito tiempo se ha multiplicado las opciones y el volumen de información que teníamos a mano, ¿no? Muchas más empresas, productos, plataformas empezaron a crearse. Y luego con el tiempo, Internet evidentemente ha evolucionado y es cada vez más complejo, ¿no? Hoy en día el contenido es ilimitado, esto es inevitable, pero es mucho más complejo. Digamos que las estructuras detrás, ¿no? de Internet, tanto para dar visibilidad a cierto tipo de información como la empresa para posicionarse, es cada vez más complejo.
Entonces, otro aspecto clave de nuestra era de Internet un poco más actual son los dispositivos móviles, ¿no? La movilidad, es decir, tener acceso desde cualquier sitio y en cualquier momento a un solo clic, acceso a la información, acceso a la compra, acceso a información sobre un producto, sobre una empresa, sobre opiniones. Estamos conectados desde cualquier sitio, realmente, ¿no? Entonces, esto hace de que realmente hay una gran dependencia de Internet en nuestro día a día, en la forma en la que consumimos, pero también en la forma en la que nos relacionamos socialmente, está en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, etcétera, ¿no? Y creo que en esto no os estoy enseñando absolutamente nada porque como propio consumidor en lo personal lo estamos viviendo. Pero para las empresas sí que es una apertura al mundo, ¿no? A un mercado que antes no podías tener acceso por este factor local, pero también es un mundo de complejidades que tenemos que estar actualizados y ser pues, conscientes de todo este contexto, ¿no? Vale, y entonces, ¿qué, no? En este 2020, pues realmente estamos en nuestro primer año después COVID, que marcará un antes y un después, seguramente. Hay muchos cambios que son mucho más estructurales y otros que son más puntuales y todavía pues hoy en día estamos quizá en la punta de los cambios puntuales, ¿no? Que no siempre será así. Esta nueva normalidad que estamos viviendo aquí dejará rasgos muy, bueno, muy implementados, muy importantes, pero también habrán otras características de nuestro día a día que en el futuro seguramente ya no estarán, pero que habrá marcado todo. Entonces, ¿qué características pues, pueden estar ilustrando este nuevo año DC, ¿no? Pues lo primero quizá y lo que más estamos sufriendo, entre comillas, es esta disminución de la interacción cara a cara, ¿no? Pues nos vemos pues, muchísimo menos, las actividades sociales han disminuido muchísimo y en ese sentido pues los eventos tal como el que estamos viviendo, ¿no? Pues ha habido pues muchísima cancelación y tenemos eventos pues digitales como el que estamos pues participando, ¿no? Cambios en procesos de compra claves, ¿no? Porque no solo nuestras necesidades han cambiado, quizá hemos priorizado lo que es más necesario frente a compras quizá menos prioritarias, pero la manera en la que lo estamos comprando también ha evolucionado. Luego vemos un poco más datos. Todo lo que se refiere a la formación o la interacción es asíncrona. Si pensamos en los comerciales, pues comerciales aquí de calle casi ya no están, ¿no? Están todos dentro de las empresas. Y por supuesto el teletrabajo pues ya se ha convertido en nuestro cotidiano, ¿no? Este entorno pues aquí es abrir la puerta de nuestra casa, ha sido adaptarnos casi de un día a otro pues a poder trabajar desde tu domicilio o desde pues algún espacio más personal. Y ya si tenemos a niños creo que hemos tenido que gestionar emociones y disfraces en medio de reuniones, ¿no? Y finalmente, pues las tiendas, ¿no? Desgraciadamente hay algunas tiendas que han tenido que cerrar, pero al final lo que estamos viviendo es una evolución hacia el e-commerce, ¿no? Hacia la tienda online. Entonces, yo personalmente bueno, vamos a ver un poco más los detalles, ¿no? Pero creo que estamos como todos, nos podemos sentir como muy identificados con esta situación, ¿no? No os estoy hablando de un contexto que pocos están viviendo, es muy a escala mundial. Entonces, si vemos algunos datos de esta nueva normalidad que me han parecido interesante compartir con vosotros, pues la primera es en cuanto a hábitos. Esa sí que es más a escala de España, pero fijaros que casi 65%, no, el 64% de los españoles han modificado sus hábitos de compra online. Es muchísimo. Ha sido como un cambio de rumbo de un día para otro de tener que cambiar tus propios hábitos y tus costumbres de compra. Si pasamos a escala global, el 36% en estos últimos meses, el 36% a escala global compra semanalmente online, o sea, semanalmente.
si lo comparamos con la época prepandemia, estábamos hablando de aproximadamente el 28%. O sea, en muy pocos meses ha crecido en un 8%. Y es muchísimo el impacto que pueda tener esto en cambios de comportamiento y en ventas. Y luego otro punto que sí que también es interesante tener en cuenta es la lealtad, ¿no? Y hay solo el 8% de los consumidores que afirman de que el nombre de la marca es un criterio relevante en términos de lealtad. Lo que sí consideran como relevante es el producto, la calidad del producto y la experiencia como consumidor, como cliente. Entonces, realmente es muy poquito ese porcentaje como para fijarnos o fiarnos en el nombre de nuestra marca como principal criterio de toma de decisión. ¿Vale? Y esto ha sido mi cara en los últimos meses. Creo que ha sido el emoticono que más he usado en chat de amigos, de familia, de trabajo, ¿no? Este y el que es así, ¿no? Y es un poco, vale, ¿y así a dónde vamos? ¿Y ahora qué? ¿Y qué pasa mañana? ¿Confinamiento? ¿No confinamiento? ¿Y ahora con los clientes, no? Y entonces estamos un poquito todos así. Pero realmente todos estos cambios que os estoy comentando es que no es nada nuevo. Es algo que ya llevamos varios años viendo venir, que existen oportunidades, existen formas de adaptarnos a esta nueva normalidad. Lo que sí pasa es que realmente ahora es una necesidad, ¿no? Estar digitalizado realmente es que no es un lujo, es que es realmente una necesidad. Entonces, para mí dos palabras muy importantes dentro de todo ese contexto es adaptarse, ¿no? Adaptarse a este nuevo contexto, entender los cambios significativos que hay en la sociedad, en los consumidores, en tus propios clientes, en las necesidades que tú estás cubriendo con tu empresa y es una oportunidad. Entonces, realmente no es más difícil vender que antes. No es un cambio de producto, sino lo que tenemos que cambiar es la forma en la que vendemos. No es realmente lo que vendes, lo que es tan importante aquí, lo que tenemos que cambiar es cómo lo vendes. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es rediseñar todos los puntos que tenemos en contacto con el cliente. Tenemos que rediseñar y redefinir la forma en la que hacemos marketing, la que atraemos, la que generamos oportunidades comerciales, la forma en la que vendemos y la forma en la que servimos a nuestros clientes. Son todos estos procesos con el punto de contacto con el cliente que tenemos que ir cambiando y adaptando a este contexto que os estoy explicando. Entonces, realmente hay oportunidades a distintos niveles. Es una oportunidad en cuanto a la empresa. Es una oportunidad en cuanto a la empresa en adaptar sus procesos de venta, adaptar sus procesos de marketing, adaptarse a las demandas, adaptarse a tus clientes. Y realmente no es algo difícil, es algo que tenemos que entender y orientar nuestros procesos. Pero también es una oportunidad para innovar, ¿no? Ahí, almas emprendedoras, es un muy buen momento, porque es que hay un montón de necesidades que están surgiendo y que no están cubiertas todavía. Por lo tanto, en momentos de crisis siempre hay momentos de oportunidades para innovar y para emprender. Y también es una oportunidad para los profesionales, porque realmente habrá demanda. Las empresas necesitan adaptarse a todo ese contexto. Es que los que no lo van a hacer se quedarán atrás. Entonces tú como profesional tienes delante tuyo una gran oportunidad para ser experto en este sector, en esta metodología y para poder pues, cubrir unas demandas y unas necesidades de puestos de trabajo que se van a ir abriendo. Por lo tanto, yo también lo veo como una gran oportunidad como profesionalizarse y ser especializado, entender bien todo lo que está pasando para poder como aportar valor en todo ese contexto empresarial. Entonces, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues realmente, y aquí evidentemente mi respuesta es el inbound, ¿no? La metodología inbound es que encaja, da respuesta a esta necesidad. Y como os lo comentaba, no es algo nada nuevo. El inbound es una metodología que viene trabajando esa filosofía desde hace ya muchos años.
Entonces, ¿qué es el inbound? Y si os fijáis, nunca intento hablar de inbound marketing o inbound sales, ¿no? Porque para mí el inbound es una metodología que cubre toda la metodología o todo el proceso de punto de contacto con tu cliente. Entonces, tenemos el inbound marketing para la captación de oportunidades comerciales, tenemos el inbound sales para la venta, tenemos el inbound service para la postventa, ¿vale? Y entonces, ¿qué es? ¿Qué significa inbound? Pues de forma muy simple, pero es la mejor definición que hay, es ofrecer el contenido adecuado en el momento adecuado. Contenido, momento resaltado en negrita porque es clave, pero el adecuado lo es casi aún más. No necesitamos aportar valor ofreciendo la información que necesitan en cada momento. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, para esto necesitamos adaptar nuestros procesos de venta al proceso de compra. Vale, ¿cuál es el proceso de compra? No voy a entrar en tantos detalles, pero os voy a dejar también recursos por si estáis interesados en ampliar la lectura, ¿vale? Entonces, el proceso de compra es nuestro famoso modelo AIDA. Hay varios modelos con distintas fases, hay fases que se resumen en 3. A mí personalmente me baso muchísimo más en estos 4 momentos. El primero es el momento de conciencia, de awareness, que es cuando una persona, un consumidor, ¿no? Una persona, se da cuenta que tiene una necesidad o tiene un reto, se enfrenta a un reto, tiene una inquietud o un deseo. Y es esa toma de conciencia que le pasa algo y empieza en la segunda fase a investigar cuáles son las posibles soluciones que existen o qué le está pasando. Empieza a investigar cómo puedo solucionar, cómo puedo dar respuesta a mi necesidad, a mi reto, a mi problema o a mi deseo. ¿Vale? Entonces, esta fase de investigación es clave porque hoy en día usamos pues, herramientas digitales, ¿no? Y ahí es donde tenemos un proceso que queremos ser muy autónomos. La fase de decisión, la tercera fase, es cuando realmente ya tengo claro qué opciones tengo para solucionar mi problema y tengo ya decidido hacia qué tipo de solución ir. Entonces ahí en la fase de decisión voy a empezar a comparar productos, empresas, precios, voy a ir valorando los criterios que me hace decantarme por la opción A o la opción B. Si os fijáis, este tipo de contenido es muy distinto a la fase anterior. En la fase anterior estamos hablando de un contenido no de producto, sino de solución. Mientras que en la fase de decisión, ahí sí que necesito entender el valor que me aporta cada producto, su precio, y según cada empresa, según cada solución o servicio que ofrecemos, pues habrán criterios que se tienen más en cuenta para elegir o para descartar. Y la última fase, que es la acción, es la toma, la compra, ¿no? Que puede ser pues, en procesos B2B mucho más reflexivos y largos, pues un contacto más comercial, o puede ser una compra online, etc. Entonces, estas fases realmente pueden dilatarse más en el tiempo, se pueden solapar, depende si nos enfrentamos a una compra impulsiva o una compra mucho más reflexiva, ¿vale? El proceso de venta más clásico, más tradicional, como ahora lo veremos, no encaja con la forma en la que compramos. Ese proceso de venta más tradicional, primero lo que quiere hacer es captar la atención, después es generar un interés, es crear un deseo, ¿no? Y para que luego compras. Pero si os fijáis, no tiene relación o no me da respuesta a mi proceso reflexivo en la decisión de compra. Entonces, el proceso de venta más actual o el proceso o la metodología que recomendamos es adaptarnos al proceso de compra de tu cliente y en este sentido son las 4 fases del inbound. La primera fase es la de atracción. Lo que queremos es atraer a nuestro buyer persona, a nuestro cliente potencial en nuestra página web o en nuestro blog, según el tipo de información que esté buscando. Después queremos captar sus datos, ¿no? Es decir, convertir un usuario desconocido en un potencial cliente. Y aquí en esta captación vais a captar potenciales clientes, vais a captar personas que no están buscando vuestra solución, vais a captar a lo mejor estudiantes, personas que nunca podrán ser vuestros clientes. Esto es normal.
Aquí entraremos en un proceso más de segmentación y de parametrización para ir detectando o descartando en mi base de datos y acompañarle en un proceso de educación o de nutrición para llevarle hacia la compra. Este proceso es sobre todo a través de automatización o de personalización. Entonces aquí lo que vamos a hacer es enviarle información muy adaptada a su necesidad para hacerles llegar a la toma de decisión. Y por último momento es esta fase más de cierre y de fidelización. Entonces todo esto lo hacemos con contenido. Y el contenido dentro de la metodología Inbound es clave. Pero ojo, el contenido es vuestro medio, no es el objetivo. O sea, el contenido es la herramienta que os permite poner en marcha o generar oportunidades comerciales, pero no es el objetivo final. Entonces, el contenido, que existe en muchos tipos, os permite pues esto, ofrecer el contenido adecuado en el momento adecuado. Y si os fijáis, cuando hablamos de contenido podemos hablar de un simple post en un blog, también contenido interactivo, emails, vídeos, pero también llamadas. Llamadas al final es un tipo de contenido, es un medio que nos permite cerrar nuestras oportunidades comerciales. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los cambios en los procesos de compra, adaptando nuestros procesos de venta. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que nosotros adaptar nuestros procesos de venta a cómo compran tus clientes y no al revés. Entonces, sé que he estado ya explicando un poco el inbound, pero esta slide para mí es como muy ilustrativa para representar la metodología. Y os he dejado aquí un enlace que entra en muchísimo más detalle, ¿vale? Pero realmente la metodología inbound no es una tecnología, no es una estrategia, no es una técnica, es un conjunto de tecnologías, de estrategias y de técnicas que, con el objetivo de atraer más tráfico a tu web, a tu blog, de captar base de datos, de generar clientes y de generar promotores, ¿no? Estos fieles que serán nuestros mejores vendedores. Estos son los objetivos y lo hacemos mediante contenido que está creado para nuestro buyer persona, para nuestro cliente ideal y ofrecido en el momento adecuado. Entonces hay distintos criterios a tener en cuenta y que realmente engloba toda esta visión inbound. Entonces, realmente lo que cambia del enfoque tradicional y de forma como muy resumida es que en el enfoque tradicional perseguimos al usuario, mientras que en el inbound los atraemos. Pero ojo, si queremos atraerle, realmente lo que tenemos que hacer es ofrecerle algo que quieran recibir, que quieran oír. Entonces aquí buena noticia es que los usuarios estamos dispuestos a recibir información. O sea, estamos abiertos a recibir información, ojo, de valor en el momento que lo necesitamos. Realmente, y aquí paso ya a la segunda, luego vuelvo a la primera, pero realmente hay un 60% de los compradores que coinciden que el hecho de recibir valor o de recibir información de valor les ha generado una experiencia de venta positiva. O sea, al final es como todo. Cuando es útil y cuando te aporta valor, es interesante y realmente tiene un impacto muy positivo y muy posiblemente lo vas a compartir tu experiencia. Volviendo a la primera estadística, casi 70% de los compradores quieren ser escuchados, es decir, feedback. O sea, al final aquí hay una intención de alineamiento entre empresa y usuario. No es que el usuario no quiere saber nada de la empresa, quiere saber algo que realmente le sea útil. Lo que pasa es que está muy desalineado con esta última cifra. Fijaros, el 70% de los compradores ya han tomado la decisión de compra antes de hablar con un comercial. Entonces, imaginaos todo el potencial que tenéis antes. Es decir, esto nos está diciendo, ¿vale?, que por mucho de que los usuarios sí que les apetece recibir información, quieren ser escuchados, la realidad es que el 70% cuando llega a vuestra empresa ya decidió. Entonces, no tenéis ni el contacto con aquellos que han dudado. Entonces, aquí es donde tenemos que trabajar y con la metodología inbound es lo que nos permite.
Entonces, para adaptar las ventas a 2020, os comparto brevemente tres recomendaciones o tres claves. La primera es que no tenemos que hablar de nuestro producto y esto es clave o es esencial dentro de la metodología inbound. Tenemos que ayudarle a comprar, tenemos que venderle la solución, aportarle el conocimiento o la información que le permitirá ver el valor que tiene, ¿no? en comprar vuestro producto o vuestro servicio, pero no desde un punto de vista de yo lo que ofrezco, sino cómo te puedo ayudar a solucionar tu reto o tu deseo. Segundo, es que marketing y ventas tienen que ir de la mano. Y esto es una de las cosas que más estamos viviendo en las empresas. Marketing hace sus estrategias y ventas hace sus otras y no se hablan. El que está más perjudicado, ya os digo que es el cliente, porque lo vive dentro de su proceso y dentro de sus contactos con vuestra empresa, ya habrá seguramente vivido incongruencias por el hecho de no tener comunicación entre los distintos departamentos. Y ni entro en el postventa, que también. Entonces, marketing y ventas tienen el objetivo común que es generar clientes y tienen que ir de la mano. Imaginaros una estrategia que está de puta madre de inbound marketing y luego el equipo comercial los coge y los llama como a puerta fría. Es que casi se está cargando toda la inversión de tiempo y de recursos que ya habremos hecho en el pasado. Entonces, es de suma importancia que los dos departamentos trabajan conjuntamente y que hablan. Y ya, solo por dar un ejemplo, aseguraros de que entendéis lo mismo por un lead, por ejemplo. Que muchas veces para marketing un lead es un tipo de usuario y para venta es otro. Y lo que crea es que crean frustraciones porque no hay alineamiento. Entonces, empecemos por la base. Y muy alineado con esto es que a los leads inbound tenemos que vender de forma inbound. Y es el ejemplo que os acabo de comentar, ¿no? Si metéis muchísimo esfuerzo, recursos en captar leads de forma atractiva, de forma inbound, y luego les vendéis o tenéis un contacto más comercial que no está nada alineado, es que seguramente lo vais a perder, porque es que no encaja. Entonces es muy importante. ¿Vale? Entonces, dentro de esto, en vuestras estrategias digitales vais a tener pues distintas patas, ¿no? Campañas de pago, la fuerza comercial más fría, eventos, estrategias SEO, etc. El inbound, desde nuestro punto de vista, es una metodología que no es un canal de más, sino que todos los canales tienen que estar sumamente relacionados para que la metodología inbound sea todo un uno y sobre todo que aprovechéis todos los activos de la empresa. Que hayan sinergias entre los distintos canales y que acabe siendo como una macro idea en el que todo esté relacionado. Y es que al final, con metodologías inbound, realmente un primer paso que os recomendaría valorar después de quién es vuestra buyer persona, etcétera, es qué activos disponemos en la empresa. ¿No? ¿Qué contenido tenemos? ¿Qué base de datos? ¿Qué tráfico? ¿Y cómo podemos pues aprovechar de forma rápida y pues sacar provecho de todos los activos que hayamos generado en la empresa? Y entonces, dentro de todo esto, ¿no? La tecnología es clave. De hecho, pues será un poco tu mejor aliado porque para implementar la estrategia necesitas tecnología y es que dentro de todo ese contexto que hemos visto ahora, estar digitalizado, estar presente online, es que de verdad que es que no es algo ni innovador ni un lujo, sino que es claramente una necesidad porque primero te permitirá acceder a un mercado que no tenías forma en el pasado, pero es que también es como si no existieras, si no existe, si no estás en el mundo digital. Entonces es muy importante. Entonces, la tecnología, algo creo que es importante a tener en cuenta es que no es algo hecho para grandes players, ¿no? O grandes empresas. Es realmente muy accesible para pequeñas empresas, para startups, para emprendedores, porque realmente se adapta mucho a los recursos que tienes. Como os comentaba, no es un lujo, o sea, realmente es muy accesible y se adapta realmente a las necesidades que puedas tener en cada momento. Y en ese sentido, no es necesario empezar con una metodología o unas estrategias súper amplias. Se puede hacer muy poquito a poco, paso a paso, y ya ir como escalando.
Entonces, dentro de la tecnología, nosotros en la experiencia hemos ido trabajando con varias y hago una mini paréntesis sobre HubSpot, porque es que realmente por nuestra experiencia es la que si tuviera que aconsejaros o recomendaros una herramienta sería los ojos cerrados esta. ¿Y por qué? Pues realmente porque se adapta 100% a tus necesidades. HubSpot no está hecho para grandes empresas solo, tienen planes para startups, tienen planes para emprendedores, tienen unos planes gratuitos, después el starter, el marketing profesional, etcétera. Entonces realmente es que se adapta. Entonces yo para mí HubSpot sí que quería hacer como nada, son 2 minutitos, no es venderos la herramienta, pero es que es lo que marca realmente la diferencia. O sea, al final, por muy buena teoría que os estoy explicando, si no la ponéis en marcha con una tecnología, muy difícilmente será. O sea, necesitáis de una tecnología para hacerlo, ¿no? Entonces, HubSpot lo que os permite es usar una herramienta de forma muy intuitiva y muy ágil porque está hecha pensado en profesionales del marketing y profesionales de ventas. O sea, ahí es lo que te dota es autonomía. No necesitas conocer códigos, conocimientos técnicos, HTML, etcétera. Realmente es algo que la curva de aprendizaje es muy rápida porque es muy intuitiva, tiene muchos contenidos y es que está pensado, como os comentaba, para profesionales del mundillo marketing y ventas, pero también para implementar una estrategia alrededor de tu cliente. Entonces, la herramienta en sí está hecha con funcionalidades que cubren todo el proceso de compra de tu cliente desde las distintas fases de la metodología que hemos comentado antes. Y además tiene un apartado que es o sea, el impacto que pueda tener en tu empresa es muy grande en términos de productividad. O sea, te hace realmente el día a día mucho más fácil. Es mucho más eficiente, te da mucho más visibilidad de los datos, eres más productivo, puedes trabajar con el equipo y realmente es ahí donde vemos como un punto a favor, ¿no? en la implementación. Porque también, por muy buenas ideas que tengas, si la tecnología no acaba de responder a tus necesidades, es que puede ser muy frustrante. ¿Vale? Entonces, ya acabo. Quería un poco compartiros algunas últimas reflexiones, ¿vale? Muy breve y hace un poco cerrar el círculo de lo que hemos comentado. Entonces, para mí hay como 4 puntos claves que hemos ido comentando. Sin querer repetirme, la digitalización es una necesidad hoy en día, no es un lujo. Y aunque estemos en este mundo 2020 que ha sido un claro acelerador y como un poco una bofeta en la realidad de que necesitas estar digitalizado, es algo que ya veníamos a venir y está para quedarse. Por lo tanto, os recomiendo cogerlo pues muy seriosamente. También, y aquí pues mirad, vemos quizá un poco más mi background de sociología, pero es que tenemos que entender y comprender el contexto y todos los cambios que se están dando entre los consumidores, entre sus relaciones con tu marca, sus expectativas, sus necesidades, para que podamos adaptarnos y sobre todo para que podamos como empresa anticiparnos a sus necesidades y ofrecerle lo que necesitan. Y esto es muy importante. Hay algo que a veces en la empresa damos por hecho las cosas porque conocemos muy bien nuestro producto, pero no olvidemos el punto de vista del cliente, ¿no? A veces pensamos una cosa y es totalmente otra. Y de hecho, cuando trabajamos en el buyer persona, que es esa piedra, es este cliente ideal, hay una frase que me gusta mucho que es que si no te lo han dicho tus clientes, no es relevante. No te fíes en algo que tú crees, sino tienes que ir a buscar la información de tus propios clientes, porque son ellos que conocen mejor qué necesitan. En este sentido, las marcas, pues como tercer punto y muy relacionado, tenemos que escuchar a nuestros clientes más de cerca, tenemos que entender qué necesitan y tenemos que ofrecerles valor con la información que necesita en cada momento, ¿no? Y soy un poco pesada con esta frase, pero esto de la información adecuada en el momento adecuado es que lo resume totalmente todo.
Y también sí que he empezado un poco la presentación con pues quizá poner la empresa en una situación más vulnerable con este empoderamiento del usuario, ese escepticismo, esta impaciencia, esta falta de confianza, pero dentro de todo esto es que son cambios y entonces cuando hay cambios hay oportunidades y como os lo he comentado y es que insisto y creo firmemente en esto, es que son cambios para las empresas, son cambios para los emprendedores y son cambios para los profesionales. Entonces, aprovecha todo esto para convertirlo en una oportunidad porque realmente es real y estamos a tiempo, ¿no? Así que esto sería todo. Para acabar, os he dejado aquí 3 recursos adicionales desde una perspectiva más de inbound, de herramienta y de también el do it yourself, el DIY inbound, que es un proyecto que hemos empezado hace poquito en Inbound Cycle, que creo que encaja mucho en este contexto, que es cómo hacer tú mismo tu proyecto inbound. Es decir, os acompañamos en cada paso, pero es sobre todo pensando en empezar poquito a poco y con el acompañamiento del equipo. Nada más. Si tenéis alguna duda, pues ahora lo comentamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Antes que nada, te agradecemos todo el equipo que hizo esto posible, así como la dirección de marketing del TEC de Monterrey. Tenemos aquí algunas dudas por parte del público. Ok, hablando del proceso de venta, específicamente en el paso de conversión, donde comentabas que pueden llegar clientes, pueden llegar estudiantes y demás, ¿cómo podrías realizar una filtración consciente y efectiva de esos clientes? Mira, aquí, bueno, creo que es muy buena pregunta, porque o sea, al final la captación pasa por un formulario, ¿no? Es decir, buscamos automatizar nuestros procesos, entonces ofrecemos algo a cambio de datos, ¿no? La información acaba siendo nuestra moneda de intercambio. Entonces, aquí lo que tenemos que definir es cuáles son los campos que necesitamos para identificar y sobre todo para descartar, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que sí os recomiendo es que muchas veces tenemos el miedo de poner campos en el formulario, por ejemplo, si estudiantes autónomos, y que no, es que no, yo no quiero poner estudiante porque es que yo no quiero captar estudiantes. Pues mira, nunca vas a poder impedir que un estudiante rellene tu formulario. Lo que sí puedes hacer es darle la oportunidad que se identifique. Entonces, aquí tú, la manera en que lo identificas, puedes hacer un primer filtro. Y es sobre todo descartar a los que sí o sí sabes que no te va a interesar. Entonces, una vez has descartado, entra la parte de priorizar. Entonces, en la parte de priorización, yo sí que os recomiendo, sobre todo, tener en cuenta la interacción para priorizar aquellos leads que os han mostrado por su interacción que están más cercanos a un proceso de compra final y así podéis como ir priorizando la base de datos. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Comentaste previamente que los usuarios están dispuestos a escuchar mientras consideren que pues, el contenido sea de valor. Entonces la pregunta es, ¿cómo defines si un contenido es de valor o no? A ver, aquí hay una parte de expertise y de conocimiento de tu negocio, ¿no? Creo que dentro de cada empresa tenemos que poder detectar cuáles son posibles necesidades o puntos, inquietudes que pueda tener nuestro posible comprador o nuestro cliente y que el contenido le pueda ayudar. Entonces yo en esto os recomiendo preguntar también a vuestros clientes. Una breve encuesta, si tenéis relaciones más cercanas con vuestros clientes, pues ¿por qué no preguntarles de forma muy abierta en cuáles han sido pues, las dudas que puedan tener, las inquietudes que han tenido, las barreras que han considerado o qué ha hecho de que os ha elegido a vosotros y no a otros? Y luego, otra cosa que podéis tener en cuenta en la información de valor, que se aleja un poco más de vuestro producto, es mediante búsquedas de palabras claves. ¿Y esto qué sería? Pues una vez tenéis definido vuestro buyer persona, vuestro cliente ideal, buscar en Google qué se busca.
¿no? ¿Cuáles son los conceptos que buscan vuestros potenciales clientes alrededor de sus intereses, sus inquietudes y cuáles son las respuestas que se dan? Porque Google es cada vez más inteligente. Entonces, los resultados que muestra en un inicio son los que considera Google que es lo más adecuada a la consulta que se ha dado. Entonces, investigando un poco de qué se está hablando es una forma también muy valiosa de saber cuáles son las preguntas que se hacen, ¿no? Las preguntas relacionadas, las preguntas frecuentes que Google nos da, son como insights que está todo alrededor de la persona que busca. Puede Claro. ser como pequeñas herramientas que te ayudan a definir temáticas. Ok, pues perfecto. Para darle continuación a las demás intervenciones, pues ya para finalizar, te agradecemos nuevamente por tu participación, por tu entusiasmo y pues obviamente esta increíble presentación que nos acabas de dar. Nada más para recordarles a todos que en la página web siguen disponibles las redes sociales y los medios de contacto que ya Sara ya nos compartió previamente. Y pues nada, Sara, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.